Buenas tardes y bienvenidos a este seminario web de DECRA Process Safety, en el que hablaremos sobre los 5 conceptos básicos para entender las reacciones Runaway. Mi nombre es María Ángeles Martínez, seré la moderadora de este seminario web, presentado por Richard Torres, consultor de ensayos de seguridad de procesos de DECRA Process Safety en España. Antes de darles paso, me gustaría recordarles que durante la primera parte de este seminario web, todos los participantes están en modo silenciado y al final de la presentación tendremos un turno para preguntas y respuestas. Si os surge alguna duda durante la presentación, también podréis escribirla en la sección Preguntas del panel de control y trataremos de ir contestando o la abordaremos al final de la presentación. También recordarles que este seminario web está siendo grabado y en breve recibirán un email con el link de la grabación. Adelante, Richard. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, María Ángeles, por la introducción y bienvenidos a este webinar donde veremos 5 conceptos básicos para entender mejor las reacciones Runaway. Con este webinar intentaremos conocer algunos conceptos fundamentales que nos ayudarán a conocer mejor este tipo de reacciones fuera de control y ver cuáles son las principales causas o errores que hacen que se nos presenten en nuestros procesos. Bueno, en primer lugar me gustaría presentarme a mí y un poco mejor a nuestra empresa. Mi nombre es Richard Torres y soy consultor de seguridad de procesos especializado en seguridad de reacciones químicas. En DECRA Process Safety somos una consultoría de seguridad y contamos con servicios de asesoramiento sobre diferentes campos de la seguridad, como pueden ser ATEX, análisis de riesgo HAZOP, etcétera. ¿Vale? También contamos con un servicio de ensayos de laboratorio para todo lo que es la determinación de propiedades tanto química como física de sustancias y también la evaluación de reacciones químicas. Y por último, simplemente informaros que también impartimos formación tanto abierta como in company sobre aspectos generales de la seguridad de procesos. Si queréis más información sobre cualquiera de estos servicios, podéis visitar nuestra página web que veis en pantalla o también podéis contactarme a mí directamente a través de mi dirección mail, que es richard.torres@decra.com. Vale, entonces ahora ya sin más vamos entonces con el tema que nos ocupa. Como hemos comentado, durante este webinar lo que intentaremos será entender mejor qué son las reacciones Runaway. Primero veremos qué es una reacción Runaway y cuándo puede producirse. Luego veremos cuáles son esos 5 conceptos básicos que nos ayudarán a entender cómo se comportan este tipo de reacciones. Esto lo que nos permitirá será a poder anticiparlas y, por tanto, prevenirlas y evitar que sucedan durante nuestros procesos, ¿vale? Nuestros procesos de planta. Y por último veremos tres incidentes relacionados con reacciones Runaway ocurridos recientemente. De hecho, dos de ellos se han producido este mismo año, ¿vale? Uno en India y otro en Alemania. Con todo esto ya podremos tener lo que es una idea general de cuándo ocurren este tipo de incidentes y cuáles son las causas más comunes que nos pueden llevar a ellos. Vale, vamos a ver entonces qué es una reacción Runaway. Pues una reacción Runaway es una reacción que se ha descontrolado. ¿Vale? Esto normalmente es debido a que ha habido un fallo o una desviación en nuestro proceso. Por ejemplo, a que nos ha fallado la refrigeración o que nos ha fallado el agitador o que se ha producido la adición de uno de los reactivos de una forma más rápida de lo que nosotros habíamos programado, etcétera, ¿vale? Cualquier tipo de fallo en nuestro proceso. Este descontrol del proceso lo que provoca es un aumento de temperatura y de presión dentro del reactor, ¿vale? Y si este aumento de presión no lo evacuamos adecuadamente, es lo que luego puede producirnos la explosión del reactor o del equipo, ¿vale? Por eso es por este motivo, porque lo que normalmente cuando hablamos de un accidente Runaway lo solemos asociar con la explosión del reactor, ¿vale? Porque la explosión ha sido debida a toda esa sobrepresión que se ha acumulado en el interior del reactor.
Entonces, hemos visto que una reacción runaway es un aumento descontrolado de temperatura y presión dentro del equipo. Vamos a ver ahora cómo se produce esa reacción descontrolada. ¿Vale? Aquí podemos ver un gráfico en el que representamos lo que es la variación del calor respecto a la temperatura en el eje Y frente a la propia temperatura, ¿vale? Que sería el eje X. Vamos a fijarnos principalmente en dos cosas. La primera va a ser la producción del calor debida a nuestra reacción exotérmica, ¿vale? Es decir, nuestra reacción genera un calor que nosotros tenemos que eliminar para mantener el proceso a una temperatura constante, es decir, para mantener todo el rato mi proceso a esa temperatura. Yo lo que estoy haciendo es eliminar ese calor que me está generando la reacción, ¿vale? Entonces, por una parte vamos a tener esa generación de calor debido a mi reacción y por otro lado, el otro parámetro sería la forma en la que yo elimino ese calor, ¿vale? Que en este caso sería nuestro sistema de refrigeración. ¿Vale? Entonces, vamos a ver primero esta eliminación de calor. Entonces, sería en este caso esta línea verde que podéis ver en la imagen. Esta eliminación de calor viene determinada por la capacidad de nuestro sistema de refrigeración, ¿vale? Esto va a ser directamente proporcional a dos cosas. La primera será el área de intercambio de calor y la segunda será la diferencia de temperatura, es decir, lo que es el delta T entre el contenido del reactor y la temperatura de la camisa de refrigeración. ¿Vale? Como podéis ver, la eliminación de calor es una función lineal. ¿Vale? O sea, esta eliminación de calor que yo tengo va de forma lineal con la temperatura. Por el contrario, la generación de calor de la reacción es una función exponencial, ¿vale? Como podéis ver aquí en esta línea roja. Es decir, que el calor que genera mi reacción aumenta de forma exponencial a medida que aumenta la temperatura. Por tanto, ¿cuándo me va a ocurrir esa reacción runaway? Pues como podéis ver en la imagen, esto ocurrirá cuando la generación de calor, ¿vale? Esta curva roja, es mayor a la eliminación de calor de la que disponemos en el reactor. Es decir, mi refrigeración no puede eliminar todo ese calor que me está generando la propia reacción. Esto suele ocurrir, por ejemplo, debido a una desviación o un fallo de las condiciones normales del proceso, como puede ser, por ejemplo, que nos falla parcialmente o totalmente el sistema de refrigeración, o una adición muy rápida, o, por ejemplo, que hemos alcanzado alguna temperatura crítica, como puede ser la temperatura de descomposición de algún material, etcétera, ¿vale? Todo este aumento de calor, como hemos comentado, lo que va a tener asociado es un aumento de temperatura y de presión dentro del reactor, ¿vale? Que es lo que hemos dicho que hay que evacuar adecuadamente, si no se producirá la explosión de ese equipo. Vamos entonces ahora a ver los conceptos básicos que nos ayudarán a comprender mejor este tipo de reacciones runaway. Primero veremos qué es el aumento adiabático de temperatura, después veremos qué son y cómo se determinan las temperaturas de descomposición, luego veremos qué es la clase de criticidad, ¿vale? Y para qué sirve. También hablaremos de los conceptos del factor phi y la adiabaticidad. Y ya por último veremos el concepto de flujo bifásico en sistemas reactivos. ¿Vale? Estos son los 5 conceptos básicos que trataremos aquí en el webinar. Veamos entonces el primer concepto. Es lo que llamamos aumento adiabático de temperatura. Este aumento sería el incremento de temperatura en el sistema, ¿vale? En mi reactor, debido a la exotermia de la reacción, cuando no hay intercambio con los alrededores. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues es decir que sería el aumento de temperatura que tendríamos dentro del interior del reactor en caso de, por ejemplo, que nos falle el sistema de refrigeración. ¿Vale? Por ejemplo, si toda esa energía que se está desarrollando debido a mi reacción exotérmica, yo no consigo evacuarla, esto lo que hará es que nos aumentará la temperatura dentro del reactor. Luego, el siguiente paso, lo que tendremos que ver es, vamos a tener que determinar qué puede pasar debido a este aumento de temperatura, ¿vale? Pero eso lo veremos más adelante, ¿vale? Para saber si ese aumento que se nos ha generado dentro del reactor nos va a suponer algún tipo de riesgo.
Este aumento de temperatura, ¿vale? Podemos calcularlo con la formulita que podéis ver en pantalla si disponemos de los datos adecuados. Es decir, si nosotros sabemos lo que es el calor desarrollado por la reacción, el número de moles de reactivo limitante, la masa total que hemos introducido dentro del reactor, la capacidad calorífica de la mezcla de reacción y otro dato que es el factor phi del reactor, vamos a poder calcular este aumento adiabático de temperatura. ¿Vale? Este parámetro, que es el factor phi, ya hablaremos exactamente qué es más adelante, ¿vale? En las siguientes diapositivas. ¿Vale? Entonces, con esto yo ya puedo calcular cuál sería ese aumento adiabático que voy a tener dentro de mi reactor, ¿vale? En caso de que yo pierda la refrigeración. Y luego veremos que tendremos que comparar esa subida de temperatura con otras temperaturas que llamamos temperaturas críticas, por ejemplo, las temperaturas de descomposición de las que vamos a hablar justamente ahora. Entonces, luego el siguiente concepto importante es lo que llamamos la temperatura de descomposición. ¿Vale? También es muchas veces llamada temperatura onset. Esta es la temperatura a la cual se empieza a detectar, ¿vale? En mi equipo, la descomposición de un material. Es decir, el momento en el que empieza a mostrar ese comportamiento exotérmico, que empieza a desprender calor, ¿vale? Que lo que nos indica es que se está produciendo esa descomposición de mi reactivo. Esta determinación puede realizarse con técnicas básicas, como puede ser una calorimetría DSC, o con calorimetrías más avanzadas, como puede ser la calorimetría ARC, ¿vale? O ARC. Aquí podemos ver dos ejemplos de este tipo de calorimetrías. La izquierda sería una calorimetría DSC, ¿vale? Donde vemos que se observa ese desprendimiento de calor que indica la descomposición del material. En este caso, el DSC se trata de una técnica básica, ya que simplemente consiste en ir calentando mi material con una rampa de temperatura y detectar ese flujo de energía. ¿Vale? Esto se traduce en que el ensayo se realiza de una forma bastante rápida, pero también de una forma un poco más imprecisa. ¿Vale? Esa detección que estamos realizando de la descomposición no es del todo lo precisa, digamos, que nos gustaría. ¿Esto qué implica? Pues implica que vamos a tener que aplicar márgenes de seguridad mucho más grandes que en calorimetrías, digamos, más avanzadas o más sofisticadas. Por ejemplo, en la parte de la derecha podemos ver un ejemplo de una calorimetría ARC, donde si observáis, se ve que la detección se realiza de una forma más lenta, ¿vale? En este caso, iríamos calentando muy paso a paso para que esa detección sea lo más precisa posible, ¿vale? En el DSC lo que hacíamos era directamente aplicar una rampa y aquí lo que vamos haciendo es una detección mucho más ajustada. Entonces, ¿qué nos permite esto? Pues poder usar márgenes de seguridad mucho más pequeños. Más o menos para que os hagáis una idea, en los DSCs los márgenes de seguridad que se suelen aplicar suelen ser de unos 100 grados, ¿vale? Mientras que en los ARCs este margen de seguridad suele rondar los 30 grados. ¿Vale? Y luego también es muy importante recalcar que necesitamos conocer la estabilidad térmica, es decir, esta temperatura a partir de la cual mi material puede empezar a descomponer de todos nuestros materiales, ¿vale? Ya sean los reactivos, los intermedios y también los productos finales. Yo voy a necesitar saber cuál es su estabilidad térmica de todo lo que al final tengo dentro de mi reactor. Vale, entonces con estos dos primeros conceptos ya podemos ver cómo se desarrolla una reacción runaway. Entonces, si nosotros nos imaginamos un proceso normal, veríamos que comenzaríamos nuestro proceso aumentando la temperatura, ¿vale? Llegaríamos hasta esa temperatura de proceso, es decir, la temperatura que habíamos definido y a la que queremos que se desarrolle de forma normal nuestra reacción, ¿vale? Y si todo va bien, seguiríamos la línea discontinua y una vez acabado el proceso, la temperatura descendería, ¿vale? Sin más. Ahora veamos qué pasaría
si perdiésemos la refrigeración durante el proceso y no pudiésemos evacuar todo ese calor que se me está generando debido a la reacción. ¿Vale? Vemos que esto provocaría un aumento de temperatura dentro del reactor y llegaríamos a lo que conocemos como MTSR o máxima temperatura de síntesis de reacción. ¿Vale? Allí esto lo que me está marcando es hasta qué temperatura me llegaría mi reactor en caso de que yo no pueda evacuar todo ese calor. Entonces, este aumento de temperatura podría llevarnos, por ejemplo, a una reacción secundaria, como podría ser una descomposición, ¿vale? Que en este caso eso sería una reacción mucho más severa y que podría provocarnos sobrepresiones muy altas dentro de nuestro reactor, ya fuese porque se están generando gases no condensables o incluso por la propia presión de vapor de la mezcla de reacción que tenemos ahí dentro. ¿Vale? Entonces, si esta presión, si esta sobrepresión no la evacuamos adecuadamente, es lo que finalmente podría provocar la explosión del reactor, ¿vale? Que es justamente aquello que queremos evitar. Luego, el siguiente concepto importante es el que llamamos clase de criticidad. ¿Vale? La clase de criticidad es un sistema que tenemos para evaluar cuál es el riesgo, digamos, que tendría nuestro proceso. En este caso, lo que tenemos es una escala del 1 al 5, donde 1 es lo que consideraríamos lo más seguro, ¿vale? Y 5 el que sería el que tendría un mayor riesgo. Vamos a ver entonces cada una de estas clases qué indica exactamente. Entonces, en la clase de criticidad 1, ¿vale? Lo que tenemos es la temperatura de proceso, que es esta franja verde. En caso de que yo pierda la refrigeración y se me aumente la temperatura dentro del reactor, yo llegaría hasta esta otra temperatura, que es la banda con franjas azules, ¿vale? Y vemos que en este caso, aunque yo pierda la refrigeración, no alcanzaría ni la ebullición de lo que tengo dentro del reactor, ni tampoco la descomposición. Es decir, que aunque yo pierda esa refrigeración, no voy a tener en principio ningún tipo de riesgo, ¿vale? Entonces, esto es lo que consideraríamos como una reacción inherentemente segura, ¿vale? Porque por ella misma no me va a suponer nunca un problema. Luego, la clase de criticidad 2, como podéis ver, en caso de que yo pierda la refrigeración, tampoco alcanzaría ninguna de estas temperaturas, ¿vale? Nos quedaríamos aquí abajo. Pero en este caso, si por ejemplo yo tengo un fuego externo que pueda aplicarme calor al interior de mi reactor, en este caso yo entraría primero en la descomposición antes que la ebullición y por eso aquí tendría un riesgo un poquito más elevado que en el 1, ¿vale? Pero tanto el 1 como el 2, las dos se suelen considerar reacciones inherentemente seguras porque por ellas mismas no me van a provocar ningún tipo de riesgo, ¿vale? En el segundo, el riesgo vendría dado es por ese elemento externo, ¿vale? Por ese incendio que se nos podría haber generado en el exterior del reactor. Luego tendríamos la clase de criticidad 3, que aquí, como podemos ver, en caso de que yo pierda la refrigeración, sí que voy a superar una de estas temperaturas críticas, ¿vale? En este caso, superaríamos lo que sería la temperatura de ebullición de mi mezcla de reacción, es decir, lo que yo tengo en el interior empezaría a vaporizarse y eso me generaría una sobrepresión dentro del reactor, ¿vale? Y yo aquí simplemente tengo que saber que se me va a generar esa sobrepresión y voy a tener que hacer algo al respecto, ¿vale? Poner algún tipo de medida de seguridad, ya sea para no permitir que se produzca todo este aumento de temperatura, por ejemplo, con un enclavamiento, o en caso de que se produzca, pues saber que yo voy a poder evacuarlo de forma segura con un venteo, ¿vale? Ya sea una PSV, un disco de ruptura, etcétera. Aquí en la clase de criticidad 4 vemos que en caso de que yo pierda la refrigeración, no solo alcanzaría la ebullición de mi componente, sino que además también entraríamos en lo que sería la descomposición, ¿vale? Por eso, en este caso, esta tiene un riesgo un poco mayor que el 3, porque no solo estamos teniendo esa ebullición, sino que también tendríamos que evacuar esa descomposición que se está produciendo en el interior. ¿Vale? Y por último tendríamos la clase de criticidad 5, que aquí el peligro principal viene en que al perder esa refrigeración estamos entrando directamente en la descomposición, ¿vale? No tenemos ni siquiera esa primera etapa de ebullición, que es mucho más fácil de evacuar,
¿vale? Y entramos directamente en la descomposición, que es mucho más difícil de evacuar toda esa sobrepresión que se me está generando en el interior. Por eso esta suele ser la que nos crea un riesgo mucho mayor. Entonces, con esto lo que logramos saber es el riesgo intrínseco, ¿vale?, que va a tener mi reacción y si es necesario instalar algún tipo de medida de seguridad antes de poder escalar este proceso a planta. ¿Vale? Entonces, si yo hago este estudio de mi proceso y veo que es clase 1 o clase 2, en principio sé que va a ser bastante seguro, al menos él mismo no me va a suponer ningún riesgo, ¿vale?, porque es inherentemente seguro, pero si haciendo esta evaluación me sale que mi reacción es tipo 3, tipo 4, tipo 5, ahí ya tengo que tener claro que antes de llevarlo a planta voy a tener que instalar ya sea enclavamientos, sistemas de venteo, etcétera, ¿vale? Luego, los siguientes conceptos importantes que debemos tener en cuenta es lo que llamamos factor phi y adiabaticidad, ¿vale? Todo ese calor del que hemos estado hablando que desarrolla nuestra reacción, en caso de que yo no pueda eliminarla con mi sistema de refrigeración, se va a repartir principalmente hacia 3 sitios, ¿vale? Uno va a ser la parte que se queda en el interior del propio reactor calentando mis materiales. Otra parte se irá a calentar las paredes del propio reactor y una tercera parte se perderá, digamos, hacia el exterior. Entonces, la parte proporcional que se invierte en calentar el propio recipiente, es decir, en calentar las paredes de mi reactor, es lo que llamamos factor phi, ¿vale? Que era ese factor que veíamos cuando veíamos la ecuación de aumento adiabático de temperatura. ¿Vale? Entonces, este factor phi puede calcularse fácilmente si tenemos los datos apropiados, ¿vale? Que en este caso sería la masa del propio reactor, su calor específico, es decir, su CP, y el contenido del reactor, es decir, aquello que hemos cargado en el reactor, los reactivos, los disolventes, etcétera, ¿vale? Luego, este factor phi suele ser cercano a 1 en reactores de gran tamaño, como son los reactores de planta. Es decir, que en este caso el calor que se invierte en calentar las paredes es muy pequeño, ¿vale? Cuando tenemos un reactor de planta, el calor que se va a calentar el propio reactor es muy pequeño. La mayor parte se va a quedar siempre en el interior, ¿vale? En cambio, en equipos más pequeños, como son los de laboratorio, ese factor phi es mucho más grande, lo que indica que el calor que estamos invirtiendo en calentar el recipiente es mayor, ¿vale? Esto es importante ya que quiere decir que estamos perdiendo parte de ese calor y el aumento de temperatura que vemos en el laboratorio va a ser menor al que realmente tendremos en planta. ¿Ok? O sea, de hecho, hay muchas veces que hemos tenido clientes que nos han dicho, es que nosotros habíamos probado este proceso en el laboratorio, habíamos tenido un aumento solo de unos 10 grados, pero luego cuando lo hemos pasado a planta, hemos visto que ese aumento son 60 o 70 grados y no entendían el por qué. Y era porque, claro, no se estaban, digamos, realizando correctamente los ensayos en el laboratorio, se estaban teniendo todas esas pérdidas de calor y pérdidas de información y claro, tú no estabas viendo exactamente lo que luego ibas a tener realmente en tu reactor de planta, ¿vale? Y luego, además, como hemos dicho, hay otra parte del calor que se va a perder hacia el exterior del recipiente, ¿vale? Cuando nosotros realizamos lo que es el cambio de escala, tanto la masa como el volumen aumentan en una relación cúbica, mientras que la transferencia de calor lo hace de una forma cuadrática, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que las pérdidas de calor en reactores de gran tamaño, o sea, los reactores que tenemos nosotros en planta, son muy bajas, mientras que las pérdidas estas que tenemos a escala de laboratorio son mucho mayores, ¿vale? Entonces pasa un poco lo mismo que con el factor phi. Las pérdidas que nosotros tenemos hacia el exterior del reactor en mi reactor de planta es muy poca, todo se nos está quedando siempre en el interior del reactor, mientras que en el laboratorio estas pérdidas, tanto del factor phi como las pérdidas al exterior, son muy grandes, ¿vale? Por eso ese aumento que estamos experimentando de nuestros materiales siempre lo vemos mucho menor. Entonces,
Lo importante es que cuando realicemos ensayos de laboratorio intentemos minimizar estas pérdidas de calor, tanto al recipiente, ¿vale? Al calentamiento, digamos, de las propias paredes, como al exterior. Entonces, imaginaos que queréis saber cuál es la severidad de esa reacción runaway que se puede producir en el reactor. ¿Vale? Entonces, imaginaos eso, que vosotros queréis saber cuál es la severidad que puede tener esa runaway. O sea, lo que vamos a querer saber es cuál es la temperatura máxima que se alcanza, cuál es la presión máxima que se alcanza, cuáles son los incrementos, es decir, si ese aumento de temperatura y presión es muy rápida, es muy lenta, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a intentar simular lo más fielmente posible el comportamiento que tendrá realmente mi reactor de planta, ¿vale? Y esto solo lo conseguimos realizando calorimetrías que tengan un factor phi muy bajo, cuanto más cercano a 1 mejor, y que estén en entornos adiabáticos, es decir, que no hayan esas pérdidas al exterior, ¿vale? Entonces, entre este tipo de calorimetrías estaría, por ejemplo, el calorímetro VSP o el calorímetro DIWAR, ¿vale? Entonces, con este tipo de equipos es la única forma, digamos, que podemos obtener datos fiables sobre lo que sería la severidad de la reacción para luego poder instalar las medidas adecuadas, ¿vale? Ya sean los enclavamientos, los venteos, es decir, dimensionar cuál sería el área de mi PSV o de mi disco de ruptura para cuál es esa runaway, etcétera. ¿Vale? Entonces, normalmente cuando queramos ver la severidad de esa runaway, vamos a tener que acabar realizando calorimetrías con bajo factor phi y adiabáticas. ¿Vale? Y ya como último concepto importante en el que me gustaría incidir es el tipo de flujo que tenemos cuando venteamos una reacción runaway. ¿Vale? En los sistemas reactivos, el flujo generalmente es de tipo bifásico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que dentro del reactor, en caso de que tengamos una runaway, se van a generar pequeñas burbujitas dentro del líquido, que esto lo que hará es aumentar el volumen del líquido y por tanto luego cuando estemos realizando ese venteo, cuando lo estemos evacuando, no estaremos descargando simplemente gas, ¿vale? Sino que también vamos a arrastrar una parte del líquido. Es decir, estaremos venteando una parte de líquido y una parte de gas, un flujo bifásico. ¿Vale? Entonces, cuando realizamos dimensionamientos de sistemas de venteo para reacciones runaway, es decir, cuando realizamos ese cálculo de las PSVs, siempre asumimos que el flujo es bifásico, ¿vale? Que va a tener parte gas y parte líquido, a menos de que se haya realizado un ensayo específico donde realmente se demuestre que el flujo solo va a ser monofásico. ¿Vale? Si no disponemos de este ensayo de algo que realmente nos diga que va a ser monofásico, siempre vamos a asumir que vamos a tener un flujo bifásico. De hecho, asumir este flujo bifásico es una de las principales consideraciones, digamos, que tenemos en la metodología Dyers, ¿vale? Que es la metodología que empleamos para hacer todo lo que es el cálculo de venteos para reacciones runaway. ¿Vale? Y claro, esto es importante ya que el área de venteo que exige un flujo bifásico es mucho más grande que el área de venteo que exige un flujo monofásico. Esto es, por ejemplo, muchas veces lo que lleva a tener mal diseñadas las PSVs de los reactores. Es decir, en muchas plantas no se ha considerado esa runaway como un sistema reactivo de flujo bifásico y las PSVs que tiene instaladas son de tipo estándar, por decirlo de alguna forma, para sistemas con flujo monofásico. ¿Vale? Entonces, lo que hace es que estas PSVs tengan un diámetro mucho menor del que realmente deberían tener. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante comprobar que si tenemos una PSV instalada en el reactor, esta PSV sea adecuada y que realmente me pueda evacuar esa posible runaway que se va a dar en el interior. Si la PSV es más pequeña digamos, de lo que tocaría, por mucho que se abra, no va a poder evacuar toda esa sobrepresión y puede que nos acabe explotando el reactor. ¿Vale?
Ahora, por último, brevemente, vamos a ver una serie de incidentes relacionados con reacciones Runaway ocurridos recientemente. ¿Vale? El primer incidente ocurrió hace 2 años, en 2019, en Chicago, en Estados Unidos. En este caso, el error se debió a la carga de un reactivo incorrecto en la reacción. ¿Vale? Este reactivo incorrecto se encontraba almacenado cerca del reactor en un recipiente que era muy similar al reactivo que sí que era el correcto, por lo que el operario, digamos que se equivocó durante la carga y cargó el que no tocaba. Esta mezcla de materiales originó una reacción que no se esperaba, es decir, no era su reacción deseada. Eso generó un aumento muy repentino tanto de temperatura como presión en el interior del reactor y finalmente acabó produciendo esa explosión, ¿vale? Que acabó matando a 4 personas y destruyó gran parte de las instalaciones. Se llevó a cabo lo que fue la investigación del incidente y se encontró que el análisis de riesgos que había llevado a cabo la empresa había sido bastante deficiente y además desconocían las consecuencias de adicionar este otro material, ¿vale? Aunque era un fallo que podría haberse considerado creíble porque no lo habían evitado, desconocían qué era realmente lo que podía pasar. Luego, el segundo incidente ocurrió este año en la India, ¿vale? De hecho, a principios de este año, en febrero del 2021. Aquí tenían un reactor que en ese momento se encontraba en parada debido a mantenimiento, ¿vale? Durante esa parada almacenaron el intermedio de reacción dentro del propio reactor. La explosión del reactor, ¿vale? Acabó explotando, resultó en 2 personas muertas y 53 heridas. Se llevó a cabo también una investigación del incidente y se comprobó que la empresa no tenía ni conocimiento ni documentación suficiente sobre la estabilidad térmica de los materiales, ¿vale? Principalmente de ese intermedio que habían almacenado en el reactor. ¿Vale? Entonces, de la investigación, la conclusión fue que el intermedio estuvo almacenado durante más tiempo del indicado, acabó por descomponerse y produjo la explosión del reactor. Y por último tendríamos el incidente de Alemania en la ciudad de Leverkusen, también este mismo año, en julio de 2021. Este incidente ocurrió en una planta de tratamiento de residuos y en la explosión murieron 7 personas y 31 personas más resultaron heridas. ¿Vale? Según las investigaciones locales, la explosión se produjo debido a una runaway en el interior del tanque. El residuo que ellos tenían almacenado en ese tanque empezó a autocalentarse, generó un rápido aumento de temperatura y presión, lo que finalmente produjo la explosión del recipiente. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, en todos estos casos, la evolución descontrolada, digamos, de ese calor dentro del equipo, lo que nos generó fue un aumento muy rápido de temperatura y de presión que, como no se evacuó adecuadamente o no se controló antes de que se iniciase ese descontrol, terminó produciendo lo que fue la explosión del equipo. Entonces, por tanto, para tener bien evaluados mis procesos y poder saber si se me puede producir una runaway y en caso de que se produzca, saber sus consecuencias, yo voy a necesitar una serie de parámetros. ¿Vale? Primero deberé conocer lo que es mi reacción principal, es decir, mi reacción deseada. Tengo que saber cuáles son sus parámetros termodinámicos y cinéticos, es decir, si esa reacción es rápida, es lenta, si es muy exotérmica o poco exotérmica, etcétera. ¿Vale? Todo esto lo puedo conseguir a través de una calorimetría isotérmica RC1. Luego también voy a tener que saber la estabilidad térmica de todas las sustancias involucradas, tanto de los reactivos como los intermedios y los productos que estamos formando dentro del reactor. ¿Vale? O sea, necesito saber en qué momento pueden empezar a descomponer y si en caso de que lo hagan, me van a generar algún tipo de gas que pueda presurizar mi reactor. ¿Vale? Entonces, este tipo de datos los puedo obtener a partir de calorimetrías básicas, como puede ser un DSC, o calorimetrías avanzadas, como puede ser una RC. Luego, por último, además deberemos conocer todas las desviaciones del proceso que también puedan generarme esta posible runaway, ¿vale? Como puede ser un fallo de refrigeración, una adición más rápida de lo normal,
añadir una sustancia equivocada, etcétera. Vamos a tener que determinar la severidad de esa desviación por medio de una calorimetría que simule, digamos, realmente el comportamiento que va a tener mi reactor de planta, ¿vale? Y como hemos dicho antes, esto lo podemos lograr con calorimetrías adiabáticas con un bajo factor phi, como podría ser un VSP. Con esto ya llegaríamos un poco a lo que es el final del webinar. Espero que os haya resultado interesante y hayáis podido comprender mejor estos conceptos sobre reacciones Runaway, ¿vale? Para tener un poco más conocimiento sobre este tema. Ahora simplemente me gustaría informaros de que disponemos de una serie de guías y catálogos, ¿vale? A vuestra disposición en caso de que queráis profundizar más sobre estos temas que hemos visto. Si estáis interesados en tener más información, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Ahora mi compañera María Ángeles abrirá un turno de preguntas para que me preguntéis las dudas que tengáis y yo intentaré responderlas. Y ya sin más, gracias por vuestro tiempo y te cedo la palabra, María Ángeles. Muchas gracias, Richard, por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Sí, abrimos ahora el turno de preguntas y por el momento nos han llegado algunas. Uno de los asistentes nos pregunta lo siguiente. En la ficha de seguridad de mi producto no viene establecida la temperatura de descomposición. ¿Esto quiere decir que el producto no descompone? No, a ver, no. Si en la ficha de seguridad no se refleja, digamos, ninguna temperatura, puede ser que simplemente es que no se haya realizado ningún tipo de ensayo y no se conozca hasta ese momento, ¿vale? Normalmente, por ejemplo, en caso de que la muestra fuese estable, es decir, que no se descompusiese fácilmente, lo que se hace es reflejar hasta qué temperatura se ha realizado el ensayo, ¿vale? Imaginaos que hemos realizado un DSC hasta 500 grados y no observamos ningún tipo de descomposición. Lo que haremos será indicar que la temperatura de descomposición es superior a 500 grados, ¿vale? Es decir, que puede que en algún momento descomponga a temperaturas más altas, pero como mínimo sabemos que hasta 500 grados es estable, pero ahí ya estamos dando una indicación de temperatura. Si directamente no nos dan ningún tipo de dato de temperatura, no podemos asumir que el producto sea estable, ¿vale? Vamos a necesitar siempre algún tipo de evidencia experimental, ¿vale? Vale, perfecto. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan si el pasado accidente de Icoxe si pudo haberse debido a una reacción Runaway. A ver, ese tema es un poquito difícil, ¿vale? Porque, como sabéis, la investigación del incidente de Coxe aún no ha concluido. Sí que se han realizado diferentes informes, ¿vale? Por el IQS y otras agencias, un poco para ver cuáles fueron las causas del incidente, pero aún no está cerrado, ¿vale? Entonces, aunque aún no hay nada claro, sí que sé que una de las hipótesis que se baraja es que la explosión sí que se debía a una runaway debido a la descomposición del producto que se fabricaba en el reactor, ¿vale? De hecho, me consta a mí personalmente que se están llevando a cabo ensayos y análisis de productos e incluso los intermedios de ese tipo de reacciones, ¿vale? Por parte de empresas, no solo de España, sino también de fuera de España, para un poco intentar comprender mejor el comportamiento de ese tipo de sustancias. Entonces, no sabemos si realmente se debía a una runaway, pero como mínimo sí que os digo que es una hipótesis que se está barajando y digamos que se están realizando estudios al respecto. Vale, de acuerdo, Richard. Mira, estamos llegando ya al final del seminario y vamos a parar aquí el turno de preguntas. Tenemos aún algunas que no hemos sido capaces de responder por falta de tiempo, pero os daremos respuesta vía email en los próximos días. Y para finalizar, pues nada, agradecer a Richard su presencia hoy aquí, que haya compartido sus conocimientos con todos nosotros. Muchísimas gracias a todos los asistentes por unirse, por participar en este webinar. Esperamos sobre todo que os haya resultado muy interesante
Y nada, que tengáis un buen día y hasta la próxima. Hasta luego. Chao, adiós.